El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hoy la palabra de Dios nos da un planteamiento muy interesante. Yo trataba de explicarlo en la misa de niños a través de ir meditando cómo se da una enfermedad o qué manifestaciones tiene la enfermedad de nosotros, los síntomas y los signos. Yo soy médico y un arte es el arte de la exploración y del interrogatorio. Un buen médico aprende a ver cualquier cosita que le puede dar una pista. ¿Qué problema tiene el paciente? Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, bueno, ya estaba yo como médico y daba clases de medicina, en la facultad. Y a mí me encantaba la materia que daba porque era cómo explorar, cómo interrogar. Y bueno, pues les enseñaba desde cómo ver al paciente, cómo interrogarlo y cómo hacer todas las maniobras. Este acto le ayuda al médico a poder recabar información. Esta información le ayuda al médico para poder decir, este está mal de esto o le está fallando por aquí. Claro, se hacen otros estudios, laboratorio, rayos X, todo lo necesario para poder descubrir qué está ocasionando ese problema. A veces, pues no es fácil. Y cuando no saben, pues es un proceso inflamatorio y le dan su naproxeno, ¿sí? O desgraciadamente, pues no se tiene todo el conocimiento y bueno, pues cuando ponen nombres a veces es porque no se sabe claramente la enfermedad, pero hay que darle algo al paciente para que sienta que se le está tratando. Tristemente, ya no hay mucha ética en cuanto al médico decir, no sé, pero vamos a investigar. El médico no siempre dice, no, es esto, y te llena de medicamentos. Y fíjense, estaba leyendo un artículo, luego me compartieron un video. Ahorita la mayor causa de muerte en las personas es por los medicamentos. Es por los medicamentos. Y no porque se haga conscientemente, sino porque todo medicamento tiene sus consecuencias. Y eso
pues lo hemos visto. Bueno, el caso es que el médico trata de encontrar qué está mal en el paciente. Antiguamente, yo les decía a los niños, no se conocían las bacterias, no se conocían los virus, simplemente se pensaba en muchas posibles causas. Se hablaba de humores, de aires, de quién sabe qué, y se hacían sangrías, o sea, se desangraba al paciente para ver si le cambiaba, o le hacían enemas, muchos tratamientos, algunos muy buenos, otros no. ¿Por qué? Porque no se entendía la enfermedad. Con decirles que cuando antiguamente la profesión de cirujano era la del barbero o del carnicero, porque era lo que hacía lo mismo, ¿no? Estaba unido. Sí, ya después se separó la medicina en ese sentido. Pero, pues cuando por ejemplo, se atendía un parto o se hacía un procedimiento, no se tenía todo lo que se hace ahora, como es la limpieza, que el médico se lava, primero se hace su primer lavado hasta acá, segundo lavado hasta acá y tercer lavado aquí. Y siempre tiene que ser de arriba hacia abajo y no volver a pasar. ¿Para qué? Para poder mantener lo más limpio posible de bacterias. En aquel tiempo no, se atendía a la parturienta y el médico o el que estaba ahí con su cigarrote y metiéndose el dedo en la nariz. ¿Por qué? Porque no se entendía que había problemas de bacterias y virus que contaminaban y se trataba de entender. Pero lo interesante es, yo todavía les preguntaba a los niños, ¿de dónde viene la enfermedad? Y ahí una niña levantó la mano y dice, del pecado. ¿De dónde viene realmente todo el mal que padecemos? No solamente la enfermedad del cuerpo, que es una consecuencia, precisamente de habernos apartado del plan original de Dios. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte es consecuencia del pecado, de lo que se ha vivido y la manera como vivimos, pero nosotros no lo entendemos así. Y hoy por hoy también se ha descubierto que muchas enfermedades tienen que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos. Me acuerdo en aquel tiempo que yo estudié medicina, se hablaba de la enfermedad del cuello blanco. ¿Cuál era esa enfermedad? Aquella que padecían, era clásica, exclusiva del 99.99 de los varones. ¿Por qué? Porque eran los que trabajaban y estaban bajo el estrés y llevan con su trajecito pero el manejo del estrés en el trabajo generaba después problemas de úlceras o problemas del corazón, infartos, porque era propio de ese tipo de personas. Hoy por hoy, yo se los puedo decir como médico y como sacerdote, también sabemos la influencia tan grande que tiene la mente y el corazón en las enfermedades. Un cáncer puede ser ocasionado por un sentimiento no sanado. Yo se los puedo asegurar como médico, porque me han llegado personas, por ejemplo, lo clásico que se llama mujeres con cáncer en los senos. Y pues yo dije, cuando a mí me dijeron esto, yo dije, será melón, será sandía, lo voy a corroborar. Y todas las personas, mujeres que alguna vez han venido conmigo con cáncer, investigo y hay un conflicto emocional, o con un hombre o con los hijos, o con el papá. Pero al no tener esta solución, ¿qué es lo que va a generar? Un problema de cáncer. Y así hay muchas enfermedades. Dicen que son multifactoriales, pero hay muchas enfermedades que son relacionadas o son producidas por los sentimientos en conflicto, por los pensamientos que tanto daño nos hacen. Pero, al final de cuentas, todo se traduce en el pecado. Para entender esto, el pueblo judío tenía una concepción de enfermedad. ¿Quién eran las personas que estaban enfermas, Alondra? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes? No te pongas nerviosa. ¿Quiénes eran las personas enfermas, Chofis? Los pecadores. Enfermedad igual a
pecado. Y pensaban que la enfermedad era consecuencia de que Dios te estaba castigando porque llevabas una vida de pecado. O también no te iba bien, es que Dios te está castigando. Era la manera de entender el pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo muy religioso. Y por las enseñanzas y por lo que iban viendo, entendían que si te iba mal, es que eres un pecador. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí a Arturo. Resulta ser que es el rey de Israel y le empieza a ir mal. Empieza a perder batallas, se le muere la esposa, le va mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Este hombre es un pecador. Es un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, gacho, garnacho, pecador. Y por eso Dios lo está castigando. Luego tenemos a Susana, estéril, no puede tener hijos. O sea, no sirve como mujer. Esa es la mentalidad. Y entonces es porque Dios la maldijo, la castigó. Esta debe haber sido una pecadora de lo peor. No tiene hijos y pues es una pecadora de lo peor. Se les veía mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús se presenta y empieza a sanar enfermos? ¿Qué enseñanza es? Jesús no vino a curar cuerpos. Si su intención hubiera sido sanar los cuerpos, pone una clínica para curar. Y nada más imagínate, a algunos les impone las manos, otros les pone salivita, otros barrito y otros nada más con decir levántate y ya. Pero hubiera puesto su clínica y mira, hubiera hecho mucha lana. Jesús no vino a sanar enfermos. A veces lo hace y todavía lo sigue haciendo. Algunas veces el Señor todavía manifiesta este acto de sanación. ¿Con quién? Solamente Dios sabe. ¿Me ha tocado ser instrumento algunas ocasiones? Sí. De que la gente se sane, sí. Pero no es algo que yo controlo. Yo quisiera que mi mamá se sanara, oro por ella, yo al rato, todos los domingos le llevo la comunión, le hago unción, le pongo las manos y la viejita nomás parece que va para atrás, como los cangrejos. En lugar de que se sienta mejor, le digo la canica a la pobre, porque ya esté cerca del hoyo, chiras pelas, ¿sí? Pero en cambio viene Juan de las Canicas, que ni siquiera conozco. Padre, hágame una oración. Que hago la oración. Y al Padre, me sanó el Señor. Le dijo, oye, pues qué gacho, ¿no? Oye, ¿por qué sana a este desgraciado infeliz que ni conozco y no sana a mi mamá? Porque no es algo que yo decido. Pero sí hay una enseñanza en la sanación. Cuando Dios sana es porque quiere decirte algo. No solamente al que sana, sino a toda la comunidad. Por eso Jesús a veces ocasionaba la sanación. Lo vemos en el Evangelio y que viene como una profecía en la primera lectura. La primera lectura nos narra este proceso interesante. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. Primero que nada, el pecado, la enfermedad, el dolor nos hace traer una cara como la que ustedes tienen. De veras, hay nada más verles las caras. Algunos dicen, oye, ¿qué tienes? Parece que te duelen las tripas, traes un gas atorado, tienes problemas en el matrimonio. ¿Qué te pasa? De veras. Ahorita se están riendo, pero algunos están así. ¿Qué es lo que pasa? Hay un problema, hay un vacío, hay una tristeza, hay una insatisfacción. A veces porque el matrimonio pues ya ni picha, ni cacha, ni deja batear. A veces que los hijos andan más perdidos que el hijo de la llorona. A veces que la suegra metiche. A veces que el marido es un mandilón y que no se separa de la mamá. A veces que el trabajo. Y esto hace que muchos estén con un corazón opacado, triste. Lo dice el profeta. Digan a los de corazón apocado, o sea, a los que están, como ustedes comprenderán, con problemas. Levanta la mano, ¿quién tiene problemas? No digas que todos porque no vives con ellos, metiche. Levante la mano, ¿quién está enfermo? ¿O tiene un familiar enfermo?
Levante la mano, ¿quién tiene problemas con la suegra? No, no la levanten, porque si no, luego hay problemas ahí. O sea, si no es problema en la familia, es problema en el trabajo, es problema de salud, es problema en el mundo. Y esto hace que el corazón esté opacado, esté triste. Y algunos no viven, sobreviven. Andan caminando como robots. He empezado a estar en contacto con mis compañeros de la secundaria. Sí, yo veo las fotos que nos mandaron cuando estaba en la secundaria y digo, ¿qué me pasó? Qué maltratada me dio la vida, ¿no? Y pues a veces uno de ellos pone música de nuestro tiempo. Y me acuerdo una clásica de Pink Floyd, la de, ay, se me olvidó el nombre, pero va así como, Teachers, leave us in the room, ¿pero cómo se llama? The Wall o The Bricks on the Wall, no me acuerdo, pero ves el video en YouTube y van los muchachitos así en la escuela, así como robots, con una máscara, y así enajenados. Hagan de cuenta ustedes. Estamos como enajenados, estamos como idiotizados, estamos como, voy a ser feliz si tengo esto, voy a ser feliz si me curo, voy a ser feliz si tengo esto. Ese es el corazón opacado, que espera que cambie la vida para estar bien. ¿No han pensado ustedes en, ay, si tan solo no hubiera pasado esto, ay, si tan solo me sacara la lotería, ay, tan solo si se muriera mi suegra, ay, tan solo si cambiara el clima, porque estos calores, ay, híjole, imagínense, ustedes tienen calor, yo con tanta tripa, pues ¿cómo estoy? Sí, un baño sauna gratis. Estamos con el corazón opacado, con el corazón triste, comprimido, estamos con esa angustia, no somos felices. Piensa, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué le pedirías a Dios para que ahorita pudiera ser mi felicidad? Y podemos hacer una lista de todo aquello que tú necesitarías. Cambiar de marido, digo que cambie tu marido, o cambiar tu mujer, o cambiar a tus hijos, que cambiar el trabajo, que cambiáramos de gobierno. Pero siempre hay algo que nos está opacando. Imagínense precisamente esta realidad. El pueblo judío entiende esta realidad muy claramente y dice, ánimo, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. ¿Cómo dice? O sea, no debemos de tener miedo. Hay un miedo natural que nos ayuda, el miedo que te protege. Como cuando me atacaron los 3 perritos, tan tiernitos, tan bonitos. No, hombre, compadre, me dio un mello. Gracias a Dios no me quedé con el pánico a los perros. En misa de niños tenía un perro bien católico. Un perrazo que estaba ahí y los niños estaban así como que, ay, les dije, a ver si pueden sacar al perrito, ¿no? Y gracias a Dios no le tengo pánico a los perros, a pesar de que uno se llevó una buena parte de mi pierna, un buen chamorrín que tengo, pues, oye, yo digo el perrito aquí, de aquí soy. Y esto, obviamente, el miedo de protección de tu cuerpo, protección de tu vida, es natural el miedo. Una cosa es el miedo que te ayuda a proteger y otra cosa el miedo que no te ayuda a vivir. ¿Entienden la diferencia? El miedo a la soledad, el miedo a que me abandonen, el miedo a que me pongan los cuernos, el miedo a que me corran, el miedo a que vuele una vaca y caiga ahí y me mate. En serio, ya son miedos irracionales, se le llama una esquizofrenia, una paranoia. Tienen miedos irreales. Muchas personas viven su vida teniendo miedo. Miedo a lo que va a pasar, miedo a lo que me va a suceder, miedo a qué pasa si y qué pasaría si. Y es cuando el Señor nos invita, no tengan miedo. Su corazón no tiene por qué estar así. No teman miedo, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. ¿Un Dios qué? Vengador y justiciero. O sea, todas las personas que te hicieron mal les van a partir su mandarina. Sí, esa era la idea del pueblo judío.
El pueblo judío se los voy a plantear a nivel de los niños. Vamos a suponer, aquí tengo una niña, la niña Sofía y la niña Alexa. ¿Sale? Y las dos se están peleando así como la ven, más o menos son de la edad y empiezan, no, que quién sabe qué. Y entonces dice la Alexa, pues mi papá le gana al tuyo, pues mi papá es policía y mata al tuyo, pues mi papá es quién sabe qué, y empiezan a poner a pelear ¿a quién? Eso es lo que hacían los pueblos antiguamente. Ponían a pelear a su Dios contra el otro Dios y a ver quién ganaba. Era una manera, tontamente, que entendían los pueblos antiguamente, que tu Dios le iba a vencer a tu enemigo, porque aquí lo dice, es un Dios vengador y justiciero que va a darle en la torre a tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Aparte de tu suegra. Digo, perdón. Ay, no es cierto, no me veas tan feo. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Son las personas que te han traicionado? ¿Son las personas que han dañado a tus hijos? ¿Son las personas que te robaron? ¿Es ese hombre que te puso los cuernos? ¿Es esa mujer que te dejó abandonado? ¿Es ese borracho que te atropelló? Esos no son tus enemigos. Esos son títeres del verdadero enemigo. Las personas no son tus enemigos. Las personas son títeres, estúpidamente manejados o astutamente manejados para dañarse el uno al otro. Si ahorita Alexa me grita y me dice, es que yo lo odio, es que me cae quién sabe qué, pues hay un principio que mi mamá me enseñó: las mentadas de madre son como las llamadas a misa. ¿Cómo eran las llamadas a misa? O sea, los que vivimos en lugares así, donde cerca de una parroquia, ¿cómo llamaban a misa antiguamente? Las campanas. Todos las oíamos, pero no todos íbamos. Pues sí. Si alguien te agrede y tú respondes, pues ya perdiste. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi enemigo no es esa persona enferma mental de su corazón, de su espíritu, envidiosa, cizañosa, inmadura. No es mi enemigo. Es una persona inmadura. Simplemente vive cautiva. Y lo que quiere el enemigo es que yo me quede enganchado con esta vieja. Si yo le hago caso, préstame tu dedo, y a la agresión, entonces voy a estar siempre atada a ella, pero de una manera negativa. Y ya logró su objetivo el verdadero enemigo. Entonces, cada vez que yo me libero, yo perdono, no soy yo, es Dios el que me libera, pero no me ato, no me quedo atada, no me quedo atado, ni al marido, ni a los hijos, ni a la suegra, ni al vecino, a nada, ni siquiera a las cosas. Porque cómo nos duele cuando nos quitan algo. Me robaron, mi perro lo mataron. Y hay gente, de veras, les duele más el perro que el marido. ¿En serio? Dices, oye, ¿cuidas más al perro que a tu marido? ¿O cuidas más al perro que a tus hijos? ¿O los hijos cuidan más al perro que a los papás? O sea, ¿qué está pasando? No sé, pero algo no está muy bien. No digo, a mí me encantan los perros, a mí me encantan los animalitos. Pero entonces, el Señor viene a vencer la causa, el culpable del pecado, de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Ese es el verdadero enemigo. Pero, ¿qué hace el enemigo para poder vencerte? Primero te duerme. Así como yo le hago en la misa, duerme, duerme. Y ya que está dormida, la agarro a cachetadas. ¿Cómo puede defenderse ella si ella no cree que yo existo? Si yo soy el enemigo, me camuflajeo. ¿No hacen eso en el ejército? Cuando van a la guerra, la ropa que utilizan, si es en el desierto, utilizan un color del desierto. Si es en la jungla, un color de la jungla. El verde, ¿no? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Yo no existo, y como crees que yo no existo, yo te pego, te agarro cachetadas y le culpas al pobre menso de tu marido. Y no te das cuenta que quien te está golpeando, aunque sea tu marido,
es el enemigo que ha llenado el corazón de este desgraciado que no ha aprendido a perdonar. Es para que no se duerma. Entonces, como dijo la viejita, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. ¿Viene ya para qué? ¿Cuáles eran estas señales de salvación? ¿Cuáles eran estas señales? Vuelvo al inicio. ¿Cómo entendía el pueblo judío la enfermedad? ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Y no podían ellos liberarse. Entonces, si venía alguien y tenía el poder de sanar, sal de ahí, salchichón, sal de uvas y tal de todo. Si tenía el poder una persona de liberarlo de la enfermedad, consecuencia del pecado, es que el Señor ya estaba empezando su obra. Entonces, ¿qué representa la sanación física que oímos en el Evangelio? Representa la señal de la liberación de todo aquello que te tiene oprimido, pero que tú tienes que dejar que el Señor actúe. Por eso dice la primera lectura. Fíjense, la señal dice, ya viene el Señor Dios vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. ¿Cómo se va a dar esta manifestación de que ya viene la salvación? Se iluminarán los ojos de los ciegos. ¿Jesús curó a ciegos? Los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué fue lo que hizo con el del Evangelio? Hizo esto. Metió los dedos en los oídos, le sacó la cerilla, porque estaba bien tapada la cerilla, y pudo oír. Y luego tenía la lengua trabada. ¿Qué hizo? Le echó una pequeña salivita ahí, le hace así, diciendo éfeta. ¿Qué significa? Ábrete. ¿Qué representaba entonces los actos de sanación de Jesús? Señal de liberación. Señal de liberación, de salvación, de todo aquello que ha generado la enfermedad, que ha generado el pecado y que ha generado la muerte, y es Satanás. Pero nosotros, desgraciadamente, todavía no entendemos eso, y vemos la enfermedad como algo que tengo que curar a cualquier costo, y si Dios no me cura, voy con la bruja a que me haga una limpia, y entonces me pasa un huevo, y entonces abre el huevo, ¡ay, salió algo feo! Y me la creo. Porque si tú vas con una persona que hace esto, siempre te va a decir, alguien te hizo algo. Y te empiezan a decir las cosas y te dicen muchas verdades, y tú te la crees de mensote. Porque lo único que quiere Satanás, voy a ponerme el ejemplo, yo soy Satanás, y le ocasiono un mal a esta jovencita. Y va y le dice, alguien te hizo un daño. Entonces va con el brujo, ¿sí? Y el brujo le dice, te hicieron esto y sientes esto. ¿De dónde tiene el conocimiento este hombre de lo que hizo? De Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Este hombre actúa creyendo que está haciendo un bien, porque mucha gente cree que está haciendo un bien, y le dice todo lo que pasó, y esta sonza se lo cree y queda sanada, pero su alma queda perdida. ¿Entienden cómo se trabaja? Porque sí existe la brujería, existe el satanismo, existe todo esto, existe la posesión. Hace unos días vino una persona y estuvimos platicando, y ya cuando le empecé a hacer una oración, y ahí, compadre, empezó a manifestarse una cosa ahí medio fea, y empezó a revolcarse en el piso y a gritar y todo. Yo como médico digo, no, pues esta es una esquizofrénica paranoide de personalidad múltiple, y me la han diagnosticado con serios problemas, pero lo que ella tiene es un problema espiritual, que se manifiesta muchas veces con problemas mentales. No todos, porque a todos a veces los quieren calificar como problemas de demonios, o si no, a todos como problemas mentales. Algunos sí, otros no. Hay que distinguirlo. Pero al final de cuentas,
La enfermedad es consecuencia del pecado. Nosotros no fuimos creados para estar enfermos. De hecho, todos nos tendríamos que morir de muerte natural, donde tranquilito duermes, cierras los ojitos, sin dolor, sin nada, nada más, ya te morites bien a gusto. Pero ¿cuántos están así de que, ay, ya no me duele? Ay, mi pobre mami, que está así como que camina y no camina. Pero así tendríamos que morir todos. Vivir en la gracia de Dios nos concede grandes bendiciones. Y si no nos concede la sanación, nos concede la fortaleza para que desde la enfermedad tenga paz, tenga fortaleza. Bueno, esto es lo que nos dice el profeta. Entonces dice, se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Transformación, cambio de una situación de pecado a una situación de vida, de gracia. Y esto precisamente es lo que el Señor nos enseña en este texto, en este evangelio. Cuando Jesús llega a esta región de Tiro y de Sidón, que dice al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, más que tartamudo, casi mudo, porque los sordos no pueden hablar. ¿Cómo se aprende a hablar? Escuchando. Si se han encontrado a veces niños que vivieron aislados en la selva, no pueden hablar, aunque ya están grandes. Lo único que saben hacer son ruidos, porque aprendieron oyendo a los animales. ¿Por qué creen que los hijos hablan tan mal? ¿De dónde creen que aprendieron? ¿De los animales? Bueno, de otros animales. El niño, si no tiene quien le enseñe, no va a saber hablar. Cuando esta niña estaba chiquita y bonita, ¿quién le enseñó a decir mamá, papá? La mamá. Y le hacía, a ver, di mamá, papá. Y estaba, mamá, mamá. A través de estar escuchando, este hombre no podía hablar porque no podía escuchar. Y entonces se da esa manifestación. El Señor le mete los dedos a los oídos, le mete saliva en su boca con los dedos y dice una palabra muy interesante, éfeta, que significa ábrete. ¿Cuántos han estado en un bautizo? Levanten la mano. Bueno, todos han estado porque todos fueron bautizados, nada más que no se acuerdan, pero ya de grandes hay un momento de la celebración, ya el sacerdote ungió el pecho del bebé, luego le echó agüita y le ungió la frente con el santo crisma. Y al finalizar casi el sacerdote hace una señal de la cruz en la boca y en los oídos y dice, éfeta, ¿cómo dice? De aquí lo sacamos. Y dice al niño, el Señor te conceda en su momento escuchar su palabra y proclamarla. Esto es la liberación, esto es la sanación, escuchar y hablar de las maravillas que Dios hace en tu vida. Esta es la manera en la cual el Señor puede hacer grandes cambios en nosotros. Pero si nosotros nada más nos ponemos a hablar de lo mucho que yo hago, de lo mucho que yo trabajo, de lo mucho que guapo estoy, de lo mucho que tengo, pues no estoy entendiendo la verdadera liberación. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es por gracia de Dios. Pero siempre tendremos que estar luchando contra el enemigo, contra Satanás. Y ahí es donde desgraciadamente nos hace falta mucho. Termino, en la semana se dio un proceso muy interesante. No creo alcanzar porque es un poquito largo. Pero ¿cómo puedo lograr vivir plenamente este proceso de liberación? Jesús vino a liberarme de Satanás
y de las consecuencias del pecado, que es de la muerte y de la enfermedad, pero no tanto de la enfermedad del cuerpo. A veces sí, el Señor sanará, pero es más la enfermedad del alma, es más la enfermedad de la mente y del corazón, odios, miedos, rencores, opresiones, obsesiones, apegos no sanos a las cosas. Y en la semana estábamos meditando la carta a los Corintios, que es la primera lectura que se estuvo oyendo toda la semana. Yo les he dicho, ojalá y ustedes fueran misoadictos, adictos a la misa. Y ustedes encontrarían en la palabra de Dios un proceso de sanación y de liberación como en ningún otro lugar. Si fueran adictos a la palabra de Dios, para escuchar y proclamar, y esto hace que muchos de los problemas y de las enfermedades o son sanadas o puedes vivirlas con alegría y con paz. Yo conozco enfermos, uno de ellos es mi mamá sí se queja y a veces, pero ella misma lo dice, el día que deje de bromear es porque ya me morí. Porque aún a pesar de que la viejita ya no aguanta y que le duele acá y que le duele acá, saca su chascarrillo la viejita y se cotorrea al médico y se cotorrea a todo el mundo. Pero todavía le falta a mi mamá, todavía le falta para tener esa fuerza, como a todos. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de maduración. Ok, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Primer paso, aprender a descubrir el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. En la carta de Pablo a los Corintios, fíjense lo que nos decía, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Es precisamente este conocimiento de esta presencia de un espíritu que habita en nosotros es el que puede cambiar nuestra vida. Nosotros hemos aprendido a actuar de acuerdo a la carne. Tengo hambre, tengo sueño, tengo deseo, tengo esto. Todos caemos de una o de otra manera. Y algo tan sencillo que siempre he dicho, los 5 minutos de dormir más. Así como que, y los que no lo hacen vienen a dormirse aquí en misa. ¿Sí? Nada más están ahí cerrándome los ojitos. Me estás coqueteando, ¿verdad? Porque nada más estás así. Bueno, es que el calorcito no nos ayuda. Pero, entonces, fíjense qué interesante, dice, del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hay fuerzas dentro de mí. A veces estoy con el sentimiento, a veces estoy con la razón y a veces estoy con el instinto. Estos son fuerzas que me jalan, es el espíritu del mundo. Tengo ganas, pues agarro. Tengo hambre, como. Tengo sueño, me duermo. Tengo esto, lo agarro. Y es cuando vivo en el espíritu del mundo, porque busco solamente satisfacer el cuerpo o el corazón. ¿Cuántos de nosotros, imagínense, hay gente que no come, traga, ¿verdad, Arturito? ¿Y qué pasa? Por satisfacer el cuerpo viene la enfermedad. ¿Saben cuál es el peor paciente de los médicos? El diabético. ¿Por qué? Porque no les duele nada, no sienten nada y creen que están bien y no comen, tragan, porque tienen mucha hambre, pero luego terminan todos dañados. O aquellas personas que de momento se dejan llevar por lo que sienten. Sientes ese coraje, porque la Alexa te rompió, te hizo, y luego sale la Hulk, te pones verde, le dices y ya después a lo mejor te arrepientes. Y si no, tú tienes la culpa. Nos dejamos llevar por lo que sentimos. O aquellas personas que son demasiado intelectuales y si no entra en su entendimiento, no lo aceptan. Es el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. ¿Cómo puedo hacer para que el Espíritu de Dios sea quien me guíe? Primer paso,
reconocer las maravillas que Dios ha hecho por mí, las gracias. ¿Cuál es el don más grande? A ver, mi querida Claudia, ya lo has oído muchas veces. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios ha hecho por ti y que por el cual tú estás eternamente en deuda con Dios? Nos dio la vida, más que la vida, más que eso. ¿Qué fue? La redención. Se sacrificó por mí. Ese es el don más grande. Claro, podemos hablar de la vida, la familia, el trabajo, son regalos. Entonces dice San Pablo, fíjense qué interesante, lo primero es reconocer lo que viene de Dios. Dice, para que conozcamos las gracias. ¿Conozcamos las qué? Las bendiciones que Dios me ha dado. ¿Para qué me sirve conocer esto? Luego dice San Pablo, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos. Estoy en el martes, ahí ya que traes tu misalito, estoy en el día martes. De estas gracias hablamos. ¿De qué hablas? De tus desgracias. Te la pasas quejando y quejando y quejando. Yo nada más estoy inventando, no sé si haces eso, ¿verdad? Pero te la pasas quejando y que si me duele y que si hace mucho calor, que si hace mucho frío, que si mi marido, que si mis hijos. En lugar de estar hablando de las gracias de Dios. Entre más hables es lo que más te va a jalar. ¿Sí me explico? Si aprendiéramos a hablar de las bendiciones de Dios, ¿qué crees que te va a jalar más? El Espíritu de Dios. Pero si lo único que hacemos es hablar de tonterías, de estupideces o de cómo sufrimos, lo que me va a ganar es el espíritu del mundo. Entonces, reconocer las gracias, hablar de ellas, y aquí viene algo bien interesante, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. Voy a hablar de Arturo. Arturo es un hombre materialista, le importa el trabajo, mandilón, con su mamá, con su esposa, de lo peor. Pero le gusta la buena vida. Y si yo le empiezo a hablar, mira, Arturo, tienes que aprender a sacrificarte, ofrecer, ¿va a entender este idioma? Porque no está guiado por el Espíritu de Dios, está guiado por el Espíritu. Háblale a una persona de lo que es el sacrificio, háblale a una persona de lo que es la renuncia, háblale a una persona de lo que es la oportunidad de hacer algo y no lo haces por amor a Dios. Te va a decir, este está loco. ¿Por qué? Porque es el espíritu del mundo. Todos tenemos el espíritu del mundo, todos, y pues a veces el que no cae resbala, porque fácilmente los sacerdotes, las monjitas, ya ven todo el escándalo que hay ahorita con los sacerdotes en Estados Unidos y en otros lados, la pederastía. ¿Es una cuestión natural del hombre el pecado? No, pero nos dejamos llevar por eso. Si es un hombre, sacerdote, monjita, que se dedica a estar hablando tonterías, que le dedica más tiempo al internet, al Facebook y no a las cosas de Dios, ¿qué va a pasar con ese sacerdote? Se va a ir con las cosas del mundo, ¿sí o no? Lo malo que un pecado de un sacerdote pesa más que el pecado de todos ustedes. Por eso nosotros se nos va a juzgar más duro, porque se nos ha dado mucho. Pero si yo no aprendo el Espíritu de Dios a guiarme, no voy a entender las cosas espirituales, porque me preocupa más el espíritu del mundo. ¿Sí quedó claro esa parte? Vamos al siguiente día porque también va a ser muy interesante. El miércoles San Pablo nos hablaba de cómo es difícil que una persona no espiritual entienda las cosas espirituales. ¿Qué es lo que impide? Yo le estoy diciendo a mi hija Sofía, mira, hija mía, que tienes que hacer esto, pero terca, mula, dice, no, yo quiero hacerlo a mi manera. ¿Qué es lo que impide que esta niña hermosa pueda actuar? Sus pasiones. Todos tenemos pasiones.
Fíjense lo que dice San Pablo el miércoles. Anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. ¿Sujeto a qué? Como cristianos todavía niños les di lechita y no alimento sólido, pues no lo podían soportar. Y dice, pero ni aún ahora pueden soportarle, pues sus pasiones lo siguen dominando. ¿Qué es la pasión? Una fuerza maravillosa que todos tenemos, tan fuerte que puede dar vida, pero también puede destruir. Cuando yo doy la plática, en algunas ocasiones que me han pedido dar plática de la sexualidad, que es una de las mayores pasiones que a veces podemos tener, les digo a la gente, ¿qué es la sexualidad? Y pongo una fotografía de una cascada gigante que va cayendo y abajo una hidroeléctrica, o de una presa que contiene agua. Imagínense toda la energía que está acumulada en una presa, la vas sacando por tuberías, llega a tu casa. ¿Qué haces con esa agua? Riegas tus plantas, lavas la ropa, tomas agua, te bañas. ¿Qué pasaría si esa presa se revienta? Esa misma agua destruye y mata. Esas son las pasiones. O aprendes a dirigirlas. La pasión puede ser maravillosa porque te da dirección, te da sentido. Pero cuando no, de repente te dejas llevar por la carne, te vas para este lado. Y de repente el corazón te vas por este lado. Luego la cabeza, pues, terminas yendo ¿para dónde? Para donde sea más fuerte ese momento. Hoy estoy contento, hoy estoy enojado, hoy tengo hambre, hoy estoy preocupado. Oye, pues no tienes dirección. Pero cuando hay una pasión que transforma, a ver, examen de catecismo, Claudia, si no lo pasas, te voy a poner en el kinder. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, mejor a Huguito, mejor sí, porque ya había agarrado a cada uno. A ver, Huguito, ¿cómo se llama el proceso que vive Jesús desde que está en el huerto de los olivos en su agonía? Lo meten en prisión, lo golpean, lo humillan, lo flagelan, le ponen la cruz, lo escupen y luego le hacen el juicio, luego lo hacen cargar la cruz, luego lo crucifican y muere. ¿Cómo se llama todo eso? Via Crucis. ¿Pero qué otra palabra? Pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? Toda la fuerza de Jesús como hombre en una dirección. ¿Entienden lo que es dejarse llevar por el Espíritu? No quiere decir que no vas a sentir todos esos deseos, todos las sentimos. Hasta los padrecitos. En una ocasión fui a dar un retiro a Estados Unidos y pues a mí me gusta dar todo el retiro, no que haya otros. Yo doy todo el retiro, viernes, sábado y domingo, es muy cansado. Y en una de esas, en un descanso, yo ya no aguantaba y fui corriendo al baño. Y una viejita que estaba afuera, cuando salí, dice, ¿a poco los sacerdotes también hacen del baño? Y digo, sí, también. Todos tenemos pasiones. Y esas pasiones, si no tenemos una dirección, ¿se acuerdan la prédica que hicimos hace unas semanas de que donde le jalaban la cabeza por un lado y por otro? Pues aquí está el que le estaban todos desmembrando ahí. Son las pasiones. Pero cuando esa pasión es guiada por el Espíritu, da vida. Y no es una vida de vive la vida loca y haz lo que quieras. Es una vida que viene de dentro. Puedes perderlo todo, pero tienes vida. Puedes estarte muriendo, pero tienes vida. Tienes la alegría, el gozo, la fuerza. Esa es la verdadera vida. Las pasiones siempre las vamos a tener. Entonces, fíjense, el jueves todavía, ¿ya se cansaron? Digo, porque están así como que, fíjense, el jueves está bien emocionante. El jueves, yo les digo que esto está mejor que las telenovelas, porque ya es que te dejan así como que, no, esto continúa y continúa, to be continuo.
Fíjense lo que sucedió el jueves. Es una enseñanza muy hermosa que también nos da la palabra de Dios. La sabiduría humana y la sabiduría del mundo. ¿De dónde viene la sabiduría? De dejarme llevar o por el Espíritu de Dios o por el espíritu de la carne, del mundo. Y esto, fíjense lo que dice: hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante. ¿Que se haga qué? Aquí, entre más sabes, más te pagan. Y a veces hasta vas a los consultorios médicos y parece una escena de cuántos títulos tiene el médico. Y no es que sea malo, pero a mí me da a veces decir, Dios, tiene como 20 paredes tapizadas de títulos. No, es que esta es una eminencia. Les comparto una anécdota que había compartido. Yo cuando hice mi internado, yo llegué aquí a la Baja California en 1988. Hice mi internado en Ensenada, en el hospital de zona y allá el Clínica 8, que está en la Reforma. Éramos como 12, 18 estudiantes, no recuerdo, médicos internos. Venía con nosotros una doctora que se creía la mamá de los pollitos. Éramos chilangos. Y algo que tenemos los chilangos, no todos, es que nos sentimos que somos la cuna del universo. Es en serio, así, y es que hay que entender la cultura chilanga. La cultura chilanga es o sobrevives o te aplastan. Entonces ves la oportunidad y aplastas. Entonces, cuando vino el terremoto del 85, pues muchos chilangos salieron como cucarachas a los estados. Pues yo no salí por el terremoto, yo salí por 3 años después, pero llegué a la Baja California y yo no sé, los que son de aquí, había placas que decían: haz patria y mata a un chilango. Fíjense nomás. Bueno, esta doctora chilanga se sentía que como era doctora, todas las enfermeras tenían que rendirle pleitesía. Yo soy doctora. Y trataba así déspota a las como ella es enfermera, la mirada que hizo así como que las trataba con la punta del pie porque se sentía, sí sabía más que la enfermera, pero quien tenía el conocimiento práctico, ¿quién era? La enfermera. No supo hacerse ignorante. Mis mejores maestras fueron las enfermeras. Me hice amigo de ellas, de menso no lo hacía, pero nos chiqueaban. A los que nos llevábamos bien con ellas, cuando me tocaba guardia, me decía: doctor, váyase a dormir. Si hay algo, yo lo despierto. No, hombre. Y pues las cosas sencillas, primero yo aprendí de ellas y ya después me decía: quédese a dormir. A la pobre doctora, a cada ratito, tiene que hacer esto, no la dejaban dormir y la pobre doctora salía toda fumigada por soberbia, porque no se hizo ignorante. ¿Qué significa? No importa lo que yo sé, puedo aprender de mi prójimo, siempre, hasta del más ignorante y tonto. Si esto no soy capaz de hacerlo con alguien que veo, lo voy a hacer con Dios. Por eso, el que se hace ignorante delante de Dios quiere decir que yo hago las cosas a mi manera, soy inteligente porque lo hago como yo creo, como yo aprendí. Y por eso el texto del Evangelio del jueves está bien bonito. Yo me emociono predicando, yo mismo, porque es encontrar la palabra de Dios. ¿Qué sucedió el jueves en el Evangelio? Jesús está a la orilla del lago de Genezaret. La gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que viniera a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Bueno, dice otro texto, más abajo ya al final dice: entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejando todo, lo siguió. Este es el ejemplo de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. Vamos a ver el tema. Pedro, ¿qué era? Pescador. Había tenido un mal día de trabajo. Levante la mano, ¿quién ha tenido alguna vez un día malo de trabajo? Que le haya salido como las patas, chuecas, todo mal. O la escuela, que un trabajo, que le haya ido mal, que el maestro te agarró tirria, que te hicieron. Levante la mano, ¿quién ha tenido un mal día de trabajo en su vida? ¿Cómo terminas? ¿De buenas? Y todavía que lleguen y te pongan a trabajar en algo que ni siquiera es lo tuyo, ¿cómo responderías? Oye, pues espérate, tuve un mal día y todavía quieres que me ponga a trabajar en algo. Vete a la fregada. Yo quiero descansarme, como cuando llega el marido de malas, tuvo un mal día. Y le dice la mujer a los: no le digan nada a su papá, déjenlo que se vaya porque está de genio. Yo sé que ustedes no son así, ¿verdad, papás? Llegan siempre con esa cara sonriente, mira, bien coquetón, bien alegre. O si no, también, como las mujeres también trabajan y trabajan mucho en la casa, no pudieron hacer los pagos, se les quemó la comida, no les llegó el gas, y que quién sabe qué, y luego llegan los hijos y hacen un despapalle. Ustedes van limpiando y atrás vienen los hijos haciendo su despapalle. La clásica frase de toda mamá: por donde yo voy limpiando, ustedes vienen tirando. Y se ponen así, y de repente que llegue el marido y te dice: hazme un masaje. ¿Qué? Te voy a dar unos fregadazos, que te voy a dar un masaje. Si supieras cómo fue mi día y tú no entiendes que quién. Yo sé que a ustedes no les pasa esto, ¿verdad que no? A Pedro le pasó. Tuvo un mal día, toda la noche sin poder pescar nada, cansado. Llega a la orilla en la mañana a empezar a lavar las redes porque tuvo un pésimo día de trabajo. Llega Jesús con su sabiduría divina contra la sabiduría de Pedro. Y le pide a Pedro: préstame tu barca para predicar. ¿Qué le dirías tú? Ay, primera, tuve un mal día y todavía quieres que me ponga a trabajar contigo. Y ni siquiera la barca es para predicar, es para pescar. Por favor, ¿qué me estás pidiendo que haga? Me estoy imaginando en algunos de ustedes, Sabiduría de Dios, sabiduría del hombre. Jesús le pide a Pedro: vamos en tu barca. Pedro accede contra toda lógica, cansancio, enfado, sabiduría humana, sabiduría de Dios. Termina la prédica: bueno, ya terminó, que se vaya porque me voy a ir a descansar, estoy cansado, no dormí, no pesqué. ¿Qué le dice Jesús? Pedro, rema mar adentro y vete a pescar. Jesús era pescador. ¿Qué era? No sabía nada del mar, aparentemente. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Antes lo hacías bajo tu autoridad. Ahora lo vas a hacer lo mismo, pero porque yo te lo mando. ¿Qué es lo que dice Jesús? Le dice a Pedro: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. No falta el que rezonga como Pedro, como ustedes comprenderán. Señor, maestro, hemos trabajado toda la noche. ¿Me vas a decir a mí cómo pescar? Si soy profesional, si yo hago las cosas, si yo sé cómo soy, si tengo un título, si tengo esto, si yo me he sacrificado por mis hijos. Cualquier semejanza con ustedes no es coincidencia. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra. ¿Confiado en qué? Tu sabiduría.
tu sabiduría. Confiado en tu palabra echaré las redes. Lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pesca abundante, tanto que tuvieron que llegar los otros para ayudarle. ¿Cómo saber qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios y no la sabiduría del hombre? ¿A dónde me lleva la sabiduría del hombre? A satisfacer lo que quiero, lo que siento. La sabiduría de Dios me lleva a algo maravilloso. Cuando se dio la pesca milagrosa, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Lo primero que hace la sabiduría de Dios, te desnuda para que veas tus miserias. Te ayuda a conocerte a ti, no a tu vieja, no a tus hijos. Te ayuda a descubrirte tus miserias para que Dios pueda obrar en ti. Pedro, al ver todo esto, le dice el Señor: apártate de mí porque soy pecador. ¿Porque soy qué? No porque Juan, mi hermano, porque Andrés, es que él tuvo la culpa. Yo soy pecador. No es el vecino, no es el que me traicionó, no es el que me lastimó. Yo soy pecador. Cuentan la anécdota del padrecito. Quiere que la señora que le ayuda no sea tan chismosa. Y entonces en la homilía va diciendo: no estén diciendo chismes, que miren. Y empieza: ¿ya oíste, Sofía, lo que dice el padre? ¿Ya oíste, Hugo, lo que...? Y el padre se da cuenta que a la vieja no le cae el 20. Entonces la agarra y le dice: dejen de estar de chismosa. Sí, padre, lástima que no vino mi vecina para que lo oiga. Lo que hace la sabiduría de Dios, te hace ver quién eres y en qué estás mal, independientemente de las porquerías de los demás. No es para señalar lo que me hicieron o lo que le hicieron a mi familia. ¿En qué estoy mal yo? Y lo más hermoso de la sabiduría, ¿qué es lo que sucede después? El Señor te llama para que hagas lo mismo, pero para él. Pedro, ahora serás pescador de hombres. Sabiduría de Dios, sabiduría humana. ¿Sí se está entendiendo? Porque todavía falta el viernes y el sábado, pero mejor aquí ya le dejamos, porque si no, me emociono. El viernes hablaba sobre ser fiel administrador, pero quisiera irme al día de ayer, porque ayer celebramos una fiesta muy hermosa. ¿Qué celebramos ayer? ¿Quién me dice? La Natividad de la Virgen María. Y viene un texto, con esto termino porque ya me emocioné mucho, pero es nada más para aterrizarlo con lo que las lecturas de ahora que hablábamos. La lectura del sábado, la primera lectura, está tomada de Romanos 8, 28 al 30. En la Biblia de Jerusalén tiene un título este texto, estos 3 versículos. Dice: plan de salvación. ¿Cómo se llama? Termino con esto. El hombre hace sus planes. Todos tenemos planes. Tengo planes de jugar en el equipo de voleibol, estar en el coro, tener una carrera, casarme, tener 20 hijos, de perdida. Dígame, ¿quién de ustedes planeó ser infeliz? ¿Quién de ustedes planeó estar enfermo? ¿Quién de ustedes planeó que los iban a lastimar? Todo plan es bueno, pero siempre tiene sus problemas, tiene sus dificultades. No es lo mismo entender tu plan desde el plan de Dios. No me voy a meter en todo el texto, nada más en la primera parte. Dice: ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Grábense esto. Todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Repítanlo. Todo contribuye para bien de los que aman a Dios. ¿Qué significa? Traducido: para el que cree, nada sucede para mal. Todo sucede para bien. Hay complicaciones en tu plan. Las cosas no se dan como tú quisiste. Resultó mal tu matrimonio, resultó con una enfermedad, resultaste sin trabajo.
Pero si tú amas a Dios, desde esa realidad, Dios va a hacer su plan. No es su plan que tú sufras, no es su plan que te traicionen, no es su plan que te lastimen, pero desde esas situaciones Dios puede obrar un plan maravilloso para sacar algo increíble de ahí. Y ayer oíamos en el Evangelio el pasaje donde José y María, dice Cristo al mundo de la siguiente manera, vino al mundo. Estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Termino con esto. El plan de la Virgen María, ¿cuál era? Tenía su propio plan. Llega el ángel y le cambia el plan. ¿Qué es lo que hace María? He aquí. Y María no se puso a pensar, ok, lo voy a hacer así, pero ¿quién le va a decir a José que este hijo no es de un hombre? Porque si no, me van a matar. A María le cambiaron el plan, pero María confió en la sabiduría de Dios. José, un hombre bueno, enamoradísimo de María, y le sale con su domingo 7, está embarazada y no es de él. Le cambiaron el plan. José pudo haberla denunciado y con eso mataban a María, y él tenía el derecho por ley judía de poderla denunciar. Le cambian el plan, pero no se deja llevar por el espíritu del mundo. Prefiere él cargar con la culpa, aunque él no sea culpable. Se queda callado. Y no solamente eso, en el sueño le dice el ángel: no temas recibir a María, que ese hijo es del Espíritu Santo. Tú te vas a hacer cargo de él. Le cambiaron el plan. Y gracias a ese cambio, nosotros somos salvados. Espíritu del mundo, Espíritu de Dios. Por eso, cuando entendemos de dónde viene el corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que viene su Dios vengador y justiciero. Viene para salvarnos. Déjense salvar y Dios hará maravillas. Si el Señor quiere, ahorita algunos de ustedes serán sanados, y si no, Dios les dará la fuerza, porque en ese plan de salvación Él no planea ni la enfermedad ni la muerte, porque no era el plan original de Dios. Satanás mete su cola, pero aún ahí, en esa situación, Dios puede hacer maravillas. Es lo que le he estado tratando de enseñar a mi mamá. Mamá, desde este dolor, haz el plan de Dios, ofrécelo por tus hijos, ofrécelo por tus nietos. Sus hermanos se están muriendo, están muy graves mis tíos, hermanos de mi mamá. Mi mamá es la más grande de 13 hermanos, y ha enterrado a varios y todavía ella ahí está. De todos es la menos fregada. Y entonces le digo: mamá, ofrece todo por ellos. Cambio de planes. Desde mi enfermedad, Dios puede hacer grandes cosas por mis seres queridos. Amén. ¿Sí se entendió? Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Y vamos a entregar a Dios todos estos enemigos que hemos creído que es estas personas que dañaron mi cuerpo, estas personas que han dañado mi corazón, mi mente, incluso mi alma, mi familia, mi trabajo, y que me han generado odio, rencor, angustia, miedo, enfermedad. Y hoy el Señor hace una manifestación poderosa: sana enfermos. No porque quiera sanar a todos los enfermos,
sino para que entiendas que viene a liberarte de la causa de la enfermedad, no solamente del cuerpo, la enfermedad del alma, la enfermedad de la mente, la enfermedad del corazón. Solamente aprende a guiarte por el Espíritu. Aprende a ser agradecido. Él dio la vida por ti. Tú no lo merecías, pero Él te ha dado todo. Y entonces ahí es donde el Señor quiere empezar a liberarte de todo ese odio, de todo ese dolor, todo ese sentimiento que cuando no eres libre te dejas llevar por tus pasiones. Las pasiones nunca van a desaparecer, siempre van a tratar de jalar, pero tú estás para dominar tus pasiones, no para que tus pasiones te dominen a ti. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, tú has venido a liberarme en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón, y en mi corazón, de todas estas ataduras, de todas estas ataduras, pero sobre todo del odio, del rencor, del rencor, del resentimiento, del sentimiento de culpa del sentimiento de culpa que yo he guardado que yo he guardado contra las personas contra las personas y contra mí mismo. y contra mí mismo. ¿Cuántas veces en mi vida ¿Cuántas veces en mi vida he visto a las personas he visto a las personas como mis enemigos como mis enemigos por el daño que me hicieron? por el daño que me hicieron? Ahora entiendo Ahora entiendo que no son más que títeres que no son más que títeres en manos de Satanás, en manos de Satanás, que los ha llenado que los ha llenado de esas cosas materiales, de esas cosas materiales, de esos placeres, de esos placeres, porque estas personas porque estas personas están enfermas están enfermas en su alma, en su alma, en su corazón, en su corazón, y son atrapados y son atrapados por el espíritu del mundo. por el espíritu del mundo. Yo no quiero dejarme arrastrar Yo no quiero dejarme arrastrar por estas personas. por estas personas. Reconozco que no son mis enemigos Reconozco que no son mis y enemigos quiero soltar toda atadura y quiero soltar toda que yo pudiera tener que yo pudiera tener en mi persona en mi persona hacia ellos. hacia ellos. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo a perdono todas las personas a todas las personas que hayan dañado que hayan dañado mi mente, mi mente, mi alma, mi alma, mi cuerpo, mi cuerpo, mi corazón, mi corazón, mi familia, mi familia, mis pertenencias mis pertenencias y mi trabajo. y mi trabajo. Perdono a mis padres, Perdono a mis padres, perdono a mis hermanos, perdono a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, a cada uno de ellos a cada uno de que ellos en algún momento de mi vida que en algún momento de mi vida los vi como enemigos los vi como enemigos y llegué a odiarlos, y llegué a odiarlos, a tener resentimiento a tener resentimiento y me volví esclavo y me volví esclavo de mis pasiones. de mis pasiones. Pero tú has venido a liberarme. Pero tú has venido a liberarme. Yo no tengo el poder para perdonar. Yo no tengo el poder para perdonar. Si por mí fuera, Si por mí fuera, yo me vengaría yo me vengaría o les haría daño. o les haría daño. Por eso, Señor, recurro a ti. Por eso, Señor, recurro a ti. Yo los perdono. Yo los perdono. En tu nombre, En tu nombre, con tu poder, con tu poder, con tu amor, con tu amor, con tu misericordia. con tu misericordia. Porque yo estoy vacío. Porque yo estoy vacío. Yo no soy capaz Porque yo no soy capaz de poder perdonar. de poder perdonar. Por mí mismo, Por mí mismo, yo les perdono. yo les perdono. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Perdono a aquellos amigos, Perdono a aquellos amigos, compañeros de escuela, compañeros de escuela, del trabajo del trabajo y aquellos enemigos y aquellos enemigos que han dañado que han dañado con todo el deseo, con todo el deseo, con toda la intención con toda la intención, a mi persona, a mi persona, a mi familia, a mi familia, a mi trabajo. o a mi No trabajo. quiero darles poder.
Ellos no son mis enemigos, Ellos no son mis enemigos, sino Satanás, sino Satanás, el espíritu del mundo, el espíritu del que mundo, los tiene atrapados. que los tiene atrapados. Yo no quiero ser juez Yo no quiero ser juez de ninguno de ellos. de ninguno de ellos. Yo los entrego Yo los entrego a la justicia divina. a la justicia divina. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Por eso, Señor, Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a cada uno de ellos, a cada uno de especialmente ellos, especialmente en aquellos que yo deposité en aquellos que yo deposité mi amor mi amor en ese noviazgo, en ese noviazgo, en ese matrimonio, en ese matrimonio, y me traicionaron, y me traicionaron, jugaron conmigo, jugaron conmigo, abusaron de mí. abusaron de mí. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y a todas las demás personas Y a todas las demás personas que no he mencionado, que no he mencionado, pero que yo llevo en mi corazón, pero yo llevo en mi corazón esta atadura, esta atadura, este odio, este odio, este dolor. este dolor. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón porque muchas personas porque muchas personas me han visto como su enemigo me han visto como su enemigo por mis palabras, por mis palabras, por mis acciones, por mis acciones, por mis omisiones, por mis omisiones, por mis pecados. por mis pecados. Todas las veces Todas las veces que me dejé llevar que me dejé llevar por el espíritu del mundo por el espíritu del mundo y yo les dañé y yo les dañé en su mente, en su mente, en su alma, en su alma, en su corazón en su corazón y en su cuerpo. y en su cuerpo. Yo les pido perdón Yo les pido perdón y yo me perdono y yo me perdono por todo el daño por todo el daño que yo mismo que yo mismo me he ocasionado me he ocasionado a lo largo de los años, a lo largo de los años, especialmente especialmente la enfermedad la enfermedad en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón en mi corazón y en mi cuerpo. y en mi cuerpo. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego te entrego este cuerpo, este cuerpo, esta mente, esta mente, este corazón, este corazón, esta alma esta alma enferma, enferma, cansada, cansada, porque se dejó llevar porque se dejó llevar por las pasiones, por las pasiones, por todo aquello por todo aquello que el mundo me ha presentado que el mundo me ha presentado, y que yo lo he abrazado que yo lo he abrazado y me he dejado llevar por ello. y me he dejado llevar por Y él. ahora estoy viviendo Y ahora estoy viviendo las consecuencias las consecuencias de mi pecado de mi pecado y del pecado de otros y el pecado de otros con la enfermedad. por la enfermedad. Señor Jesús, Señor Jesús, si tú quieres, si tú quieres, pon tus manos pon tus manos en este momento en este momento en mi cuerpo, en mi cuerpo, y así como sanaste y así como sanaste al sordo al sordo y tartamudo, y tartamudo, pon tus manos pon tus manos en mi cuerpo enfermo, en mi cuerpo enfermo, en mi parte dañada, en mi parte dañada, para que tú, Señor, para que tú, Señor, como un signo como un signo de tu poder, de tu poder y que Satanás y que Satanás no tiene poder sobre mí, no tiene poder sobre mí, yo le ordeno yo le ordeno a este cuerpo a este cuerpo cansado, cansado, enfermo, enfermo, fatigado, fatigado, que sea sanado, que sea sanado, que sea liberado, que sea liberado, y toda obra de Satanás, y toda obra de Satanás, todo ataque, todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, todo demonio, todo demonio, todo espíritu inmundo, todo espíritu inmundo, brujería, brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpia, adivinación, adivinación, gnosticismo, gnosticismo, masonería masonería y todo aquello y todo aquello opuesto a Dios opuesto a Dios queda atado, queda atado, amordazado, amordazado, reprendido, reprendido y lo mando a los pies de Jesús y lo mando a los pies para de que Jesús, nunca más para que nunca vuelva a tener poder
vuelva a tener poder sobre mi persona, sobre mi persona, familia, familia, pertenencias, pertenencias, casa y trabajo. casa y trabajo. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por esta sanación, por esta sanación, por esta liberación, por esta liberación, pero sobre todo por la salvación la salvación que me das que me das en este sacramento. en este sacramento. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Padre del cielo, te presento a este pueblo, aquí presente y mis hermanos a través de los medios, para que se manifieste tu gloria, así como dijo el profeta Isaías, de los de corazón apocado. El Señor ha venido, tú has venido, Señor, a liberarlos de todos sus enemigos, de la carne, del mundo y del demonio. Todas las trampas, todas las mentiras. Libera esos pensamientos, esas mentes que se encierran, Señor, en los criterios del mundo, en los engaños, esos sentimientos atados a pasiones desordenadas, ese cuerpo acostumbrado a comer, a dar demasiada carrilla a este cuerpo que se ha enfermado. Señor, hoy tu pueblo te pide la sanación y la liberación como un signo de que tú ya has vencido al demonio, al pecado y a la misma muerte. Y yo los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongan sus manos para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que gusten hacer su ofrenda, pasen, los demás tomen asiento.